Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Bueno, y no hay duda que esta es la mejor visión de Puebla. La catedral, los portales, el pasaje y el zócalo. Sí, el zócalo, en que se erigía la picota y la horca, el escenario del teatro y de la comedia en los jueves de Corpus y los cumpleaños de los reyes. Las procesiones solemnes, Sandra, para rogar que se terminaran las pestes, las plagas, las epidemias y se ahuyentaran los piratas. Aquí, las jugadas de cañas y las lanceadas de toros, las sortijas y las alcancías. La tarasca, que ese paseo marcha con una enorme figura de dragón. Los combates de moros y de cristianos para conmemorar la batalla y el triunfo de Lepanto. Y los esplendorosos fuegos de artificio, admiración de los pobladores de la Puebla. ¿Y todo esto en el Zócalo? Pues sí, Sandra. En este zócalo, que muchas transformaciones ha sufrido. Sí, naturalmente. Pues sean bienvenidos, de verdad, de plácemes y campanas suenan y cohetes retruenan, porque estamos abriendo el primer capítulo de la cuarta temporada, ya 4 temporadas, quien dijera, de Puebla de nuestros amores, en donde en esta ocasión vamos a platicar, como se adelantó con la grabación del cronista, sobre el Zócalo. Pero más allá del Zócalo, sobre la construcción, yo me atrevo a decir la construcción más importante que se ha edificado en esta noble y gran ciudad, y que Puebla de los Amores hoy la va a frecuentar con un invitado de lujo. Primero, quisiéramos agradecer en esta temporada, de verdad, el generoso patrocinio y la presencia de nuestros patrocinadores y marcas como lo son la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Café Don Justo, quien ya nos hizo favor aquí de darnos el lujo de estrenar sus tazas y es un gran café buenísimo. La colección Toyan Xoloyan, perdón. Andamos un poquito todavía oxidados. Toyan Xoloyan. Toyan Xoloyan. Es que suena, es muy bonito, digo, la verdad también frecuéntalo, pero es un poco un trabalenguas. Residencias Estudiantiles Camet, que también es un gran edificio a favor de los estudiantes. 7 Jaguar sombreros de autor. Tenemos a la Nueva España de Puebla, tradicionalísima de nuestra ciudad. Profética Casa de la Lectura, quien no la ha frecuentado, quien busca un buen libro o un buen rato. Introspecta, centro de aprendizaje creativo, donde se genera gran cantidad de conocimiento y gran cantidad de cursos y talleres. El Mural de los Poblanos, un sitio maravilloso, ahora que estamos en la época de los chiles en nogada y en todo el año, la verdad, vale la pena darse una vuelta. Soho Estudio y HB Estudio. Todos ellos, muchas gracias y bienvenidos, Luzaida. Bienvenidos a la cuarta temporada. Estamos felices de empezar este capítulo 37. La cuarta temporada parece mentira y sobre todo felices de tener a quien nos acompaña hoy y agradecerle que haya viajado desde la Ciudad de México para grabar este episodio. Y bueno, pues la grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya la grabó en el año de 1997 sobre el Zócalo y la Catedral de Puebla, la encuentran en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo está en los comentarios y no deje de visitarla porque ahí están ya todas las crónicas de Urbano de Loya a manera de archivo histórico sonoro. Yo creo que es un buen momento, Memo, no sé qué pienses, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Deberían, claro. Los que no se han suscrito. Ya somos muchos. Suscríbanse a Spotify, síganos en redes, porque ahí pues está todo todos los materiales que podemos generar, ahí están para ustedes. Y bueno, pues ahora sí, Guillermo, tenemos aquí a un gran experto, yo creo que es el historiador que ha realizado uno de los estudios más extensos sobre la catedral. ¿Quién es? Hermosos, además. Bueno, es uno de los personajes ante los cuales uno se siente chiquito por esa trayectoria, por esa consistencia académica. Y pues no nada más y nada menos, es doctor en Historia de Arte por la Universidad de Complutense de Madrid, con la tesis doctoral La Catedral de Puebla, Historia de su construcción hasta la remodelación neoclásica de José Manso y Jaramillo, calificada como sobresaliente cum laude.
que no cualquiera lo logra, hay que decirlo, ¿verdad? Investigador independiente especializado en historia del arte y de la construcción de la Nueva España, conferencista y participante en coloquios y congresos en América y España de arte urbano, urbanismo, arquitectura. Autor del libro La Catedral de Puebla, historia de su proceso constructivo y de numerosos, y aquí lo tenemos además el libro. Precioso. Maravilloso, por favor no se lo pierdan quien pueda. Es investigador y colaborador en videos de divulgación sobre temas históricos y, por supuesto, también esto perteneciente a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Y no es nada más ni nada menos que quien nos engalana hoy con una gran presencia en Puebla de Nuestros Amores, el doctor Antonio Molero Sanudo. Muchas gracias, doctor, por estar acá. Un placer. Directamente de Madrid a México, de México a Puebla de Nuestros Amores, ¿verdad? Bueno. Olé, venga. Oye, Toño, pues muchas gracias. De verdad, siempre tu generosidad, tu empatía, tu sinceridad y sobre todo tu, pues, hasta cierto punto tu humildad de ser quien eres y aceptar siempre tan atento. Y de verdad te lo agradecemos mucho. De verdad, Puebla de Nuestros Amores se engalana con personajes como tú. Y gracias. Y bueno, pues yo te quiero preguntar, porque yo soy bien preguntona, ¿qué provoca a un investigador, a un historiador del arte que ha nacido en España, en Madrid concretamente, y que elija como su tesis doctoral el estudio del proceso constructivo, ni nada más ni nada menos que la catedral de esta ciudad, de la Puebla de Nuestros Amores? ¿Por qué la catedral de Puebla, Toño? Bueno, eso se remonta ya hace unos cuantos años. Lo primero, agradeceros el haberme invitado. No, Gracias. Es un placer. Y yo le hablo de usted todavía. Tú porque eres muy Guadalajara. No, porque es que ya somos grandes amigos, ¿verdad, Toño? Sí, cierto. Muchas gracias. Y yo creo que lo primero es un historiador, pues si investiga, qué mínimo que quiera que se conozca lo que investiga, que queramos dar a conocer a la mayor parte del público, a la mayor cantidad posible, pues esas indagaciones que hacemos y que muchas veces no se plasman en un libro, como esta vez sí ha habido esa suerte. ¿Por qué la Catedral de Puebla? ¿Por qué ese momento? Bueno, lo primero es que a mí me fascinaba y me sigue fascinando el periodo histórico de finales del siglo XV y comienzos del XVI, obviamente en los territorios que corresponden a lo que es la actual España. En ese momento, un momento en que se está construyendo un Estado, Un país. no español, no le podríamos llamar español todavía, pero se está, producto de esa reconquista y producto también se está configurando una corona española y posteriormente un imperio español en estos territorios ya al otro lado del mar. Ese momento de mestizaje, ese momento de confusión, de choque, de culturas diferentes que se están entremezclando, y eso está en todos los ámbitos, en la construcción, en el arte, en la economía, en la sociedad, en todo. Eso me fascina, o me fascinaba y me sigue fascinando. A eso añadimos el hecho de mi interés en las construcciones de gran envergadura de esa época, obviamente producto de este proceso, como pueden ser edificios civiles, los palacios de gobierno, alhóndigas, o más bien edificios eclesiásticos, como pueden ser iglesias mayores, conventos, que aquí en lo que era la Nueva España y lo que es el territorio actual de la... Vaya que pulularon, Sí, claro. sí. Pulularon. Por todos lados. Y muchos, pero además conventos de grandes dimensiones y conventos con muchos aspectos para estudiar. Y, como no, obviamente las catedrales. Y entre ellas Puebla. Pues, ¿por qué? Porque cuando empecé decidí que mi tema de tesis doctoral iba a ser una catedral novohispana, estuve buscando qué había escrito sobre todas las catedrales Novohispanas. novohispanas. Ok. Entonces me encontré que sobre la de Puebla había muchísimo escrito, pero no paraba de repetirse. Era O sea, la misma historia. Casi la misma historia desde los cronistas iniciales, retocada con, obviamente, documentación de archivo, pero nadie, o por lo menos no profundamente, se había dedicado a zambullirse bien en los archivos y ver qué había de realidad, qué no había de realidad y qué más se podía aportar. Y vi un campo abierto. No, Eso Como fue todo el en porqué. Puebla, siempre se entremezcla la leyenda y la historia. Exacto. Y en lo que estamos comprometidos con gente tan culta y bien leída, pues es precisamente a darle valor a esa historia que también sustenta una de las edificaciones más importantes, doctor.
Y más más bonita, la importante. verdad. Y muy bonita. Y la más En eso no me puedo meter porque siempre me Porque están bueno, se preguntando empiezan a cuál poner es. celosos todos. Nos ponemos Sí. celosos, pero hay que reconocer Exacto. que la Catedral de Puebla tiene lo suyo. Tienes. Tiene lo suyo. Pues gracias, Toño. Y bueno, Nada. pues haciendo referencia, como hacía el cronista, muy breve al Zócalo, porque es inevitable, como decía Guillermo, mencionar a la catedral sin mencionar al Zócalo, ¿no? El origen de la Plaza Mayor o el Zócalo se remonta a ese 29 de septiembre de 1531, donde en teoría se da una segunda fundación. Ahorita nos dice si es cierto. Se traza con un patrón de manzanas rectangulares en el centro de los edificios que eran el poder civil y el poder eclesiástico, y funciona en un principio como una plaza o mercado, ¿no? Donde se vendían ropa, donde se vendían víveres. A ver, tú dime, ¿esto es cierto? Descríbenos cómo se da este origen de la Plaza Mayor o Zócalo de aquí, de la Puebla de nuestros amores. Bueno, podemos decir que todo lo que has dicho es cierto o tiene una gran parte de verdad. Puebla se reconocen, al menos 3 fechas fundacionales. Tenemos la tradicional, 16 de abril de 1531, que es la tradicional. Tenemos la que tú vosotros Día de San acabas Miguel. de mencionar, la del 29 de septiembre, que es la que, al ser el día de San Miguel, Arcángel, el patrono de la ciudad, o de la población, de aquella población inicial, que todavía no era una ciudad. Protector de las grandes calamidades, sí. Exactamente, entre otros, porque también tenemos a San José. Y Sí. tenemos, San José, por Santa protectores no Bárbara. nos... Con la primera inundación no nos fue muy bien protegido, pero bueno, la libramos. Alguna vez han de fallar, no siempre, Claro, bueno. no siempre se la llevan. Esa segunda fundación, digamos, es la que pensamos que corresponde con lo que tenemos actualmente ya. No del otro lado de lo que era el río, hoy es el Boulevard, que fue donde se haría la primera fundación cercana al convento de San Francisco. Del otro lado del río. Del otro lado del río, exactamente. Y luego hay incluso una tercera fecha dada por algunos investigadores, como Julia Hirschberg, que se remonta al año siguiente, al 20 de marzo voy a mirarlo, a noviembre de 1532. Ajá. Esta se cae de su propio peso porque la reina madre, doña Juana de Castilla, pues nombra ciudad el 20 de marzo de ese mismo año. Si nombra ciudad es porque había algo. Y yo iría más allá. Todas las 3 que acabamos de mencionar se nos caen también si tenemos en cuenta que documentalmente Puebla ya estaba en funcionamiento, su traza, entre febrero y marzo ya del año 31. O sea, antes del 16 de abril. Antes del Antes 16 de de todo. abril. Estamos hablando de fechas. La fundación es un acto heroico casi, es un acto Místico. importante, místico. Y Religioso, siempre se ¿no? busca, siempre tiene un punto religioso, un carácter religioso, en la religión en la que sea. Y siempre se busca fechas importantes, como es la primera misa fundacional o como es el santo patrono, aunque en realidad ese día no fuera cuando se vinieron los agrimensores a trazar la Claro. ciudad verdaderamente. Ese es un proceso posterior, se puede Exacto. decir, y tardado, no en un día. Digamos, es una cuestión ya de historia Claro. o de mítica, como has comentado tú, Guillermo. Pero Claro. vaya, doctor, ahí sí nos puedes también continuar en esta idea de que Puebla es una ciudad perfectamente trazada, es una ciudad de gran traza y que se hizo pues prácticamente por eso la gran leyenda de que también se fue trazada por ángeles y que esto tuvo una cuestión angelical o un toque divino para poderla pactar, para poderla dimensionar. Y en ello hay algo de cierto en ello, porque, bueno, no lo divino, sino lo que es perfecto, dimensionado y medido. En alguna ocasión me han dicho que Puebla es también como muy identificable neoyorquina, los nortes, los sur, los estes, los oestes, pero un trazado de damero perfecto. ¿Eso cómo se llevaba a cabo, esa medición en varas o en ese momento? Vamos a ver, Puebla es una ciudad que desde su momento inicial se traza a cordel, que se dice, es un damero, es una ciudad en cuadrícula. Y lo curioso es que aquí se utiliza un módulo, un patrón, como tú comentaste antes, Luz, de 200 por 100 varas castellanas, que corresponden, cada vara es un poquito menos de 1 metro, es como 0,84 centímetros más o menos. Se utiliza un patrón de 200 por 100 varas. Y es curioso porque cuando ya llega el primer virrey, Mendoza, que es entre 1535 y 1550, anula ese patrón y pone un patrón de 50 por 50 varas, que en Puebla corresponde a la medida de cada solar de los 8 que
que configuraban esas manzanas rectangulares de 200%, como tú has dicho, Guillermo. Es curioso porque es un patrón vigesimal, igual que el sistema métrico náhuatl que había en ese momento. Con lo cual tenemos un componente indígena en una ciudad de españoles. A esto añadimos lo que tú acabas de decir de la orientación como Nueva York, norte, sur, este, oeste. Aquí sí está norte-sur, pero tiene una ligera desviación hacia el norte de unos 26 grados, ahora mismo no recuerdo exactamente, creo que son 26, que es prácticamente lo que tienen las ciudades y las grandes construcciones prehispánicas de alrededor. Por ejemplo, Tlaxcala, por ejemplo, Cholula, tienen esa misma desviación. Entonces, tenemos una ciudad de españoles. Pero fue con un construida por corazoncito. naturales también, ¿no? Obviamente los primeros fundadores, los vecinos, no tenían, o no todos, no podían tener ese conocimiento de agrimensores para hacer una traza. Una traza en cuadrícula, hay que saber matemática, hay que saber geometría. Vaya que hay que ser un... Parece muy sencillo, ahora agarramos un compás, agarramos una escuadra y un cartabón y hacemos una cuadrícula, pero... Ha de ser un poco hay difícil. que saber manejarlo. ¿Y quién sabía manejarlo? Obviamente los agrimensores indígenas. Y que también fue un poco el sincretismo. Sí, ¿no? Motolinía relata la fundación como miles y miles de indios haciendo una fiesta. Que llegaron tocando, cantando. Obviamente no están haciendo una fiesta para españoles o porque se va a fundar una ciudad de españoles, sino porque se está fundando en un territorio que era virgen hasta ese momento. Algo hay... Bueno, hay muchas teorías sobre esto, pero lo curioso es que tenemos una ciudad de españoles, una ciudad en la que nos sentimos orgullosos de la herencia española, pero tiene un corazoncito indígena muy importante en eso y en el patrón, por ejemplo, utilizado para las construcciones, que es de media vara castellana, pero que corresponde a un molipitli náhuatl, que es el que se ha usado en prácticamente todas las construcciones de la ciudad, en el pavimento, en todo, absolutamente. Así que tenemos realmente una ciudad mestizada desde el inicio. Desde el inicio, desde la propia traza. Exacto. Y nacida en el Valle de Cuetlascuapan, donde las serpientes cambian su piel. Y bueno, en el trazo también de una gran ciudad de tipo europeo-español con una plaza central. Y a mí ya me anda por, la verdad, visitar la catedral. Y en ese ansia de saber sobre la catedral, creo que hay un dato muy interesante que hay que saber. Si nos vamos también a los años fundacionales, al año fundacional de 1531, no necesariamente fue la primera edificación religiosa de nuestra ciudad, la catedral. Es más, la primera iglesia mayor, que data de 1531, precisamente se edificó en lo que era entonces el llamado Portal de Borja, que hoy es el Portal Juárez. ¿Cómo era esto, doctor? Cuéntenos. Bueno, pues digamos que no hay una documentación fehaciente de esto, pero entra dentro de esa historia mítica, la cual los documentos no son muy claros, pero sí parece ser que hubo una iglesia inicial, obviamente. Que pudo haber sido de lo más sencillo, ¿no? De adobe y paja o de adobe y palma encima, que sí estuvo en el Portal de Borja, actual Portal Juárez. Obviamente hubo una en la primera fundación al otro lado del río. Que ha de haber sido más rústica. Más rústica, aunque se conservan unos restos como de una ermita que yo pienso que son un poco posteriores. Después de esta, lo que sí obviamente se decide levantar una iglesia mayor. Y con relación a lo de la plaza que comentabas, tan solo decir que podemos tener el orgullo de tener una de las primeras plazas mayores con arquerías, o sea, una plaza renacentista, digamos, porque se traza bastante antes que la de Valladolid en España, que fue la primera, y producto de un incendio. Las ordenanzas de Felipe II de 1573 dicen cómo se tienen que hacer este tipo de plazas. Ya ordenanzas anteriores lo habían hablado, pero esta en concreto es la que se sigue para todos los trazos de plazas y de urbanismo aquí en América, cuando ya hacía 42 años que nosotros teníamos ya la plaza trazada y con ese espacio para arquerías pensado en construirse. Con lo cual nos hemos adelantado a las ordenanzas de Felipe II. Casi medio siglo. Casi medio siglo. Imagínate. Bueno, algún chiste teníamos que tener, ¿no? No, bueno, y de ahí el destacar la importancia, ¿no? de lo que se pudo hacer y se hizo en la Nueva España, concretamente en Puebla. Así es. Y saltándonos a 1536, que es cuando se tiene registro de la que pasaría a ser la primera catedral, que en realidad en esos años pertenecía al obispado de Tlaxcala,
se habla de esta catedral, la famosa, la catedral vieja, ¿no? La vieja. Sabemos que tú tienes también muchos conocimientos acerca de eso y vas a tener más que compartirnos y vamos a hablar después de eso, pero ¿estaba realmente esta catedral vieja en el mismo espacio donde ahora está la catedral que conocemos, pero con orientación a la Plaza Mayor? Eso es lo que dicen, ¿no? En el atrio. A ver, cuéntanos. Porque dicen que si escarbas ahí en el atrio encuentras a la catedral vieja, que tú ya me dijiste dudo no. que te dejen escarbar, ¿verdad? Bueno, pero ya me dijiste que no es la vieja. Entonces, a ver, cuéntanos. Se ha hecho estudios con... Con mi pala y mi pico no creo que me No, dejen con pala y entrar. pico no, pero se han hecho estudios, no me viene ahora mismo la palabra, pero bueno, con... Ecosonográficos. O sea, se ve lo que hay abajo. Y se ve, se intuyen con colores, se marcan las diferentes construcciones que pudo haber ahí en el atrio. La catedral vieja, como tal, y documentalmente en el archivo municipal, que es una maravilla, invito a todos los poblanos a que alguna vez visiten el archivo municipal, es público y deberían, se conservan todos los libros de Cabildo. Ahí en la antigua cementera. Menos uno. No, en la antigua cementera está, digamos, la época más moderna, pero acá en el mero portal. zócalo, en el portal, es donde están los libros antiguos de Cabildo. El 29 de agosto del 36 es cuando se coloca la primera piedra de esta iglesia mayor, que no era catedral. Se coloca una primera piedra que se dice, en el documento está labrada con una rosa por cada lado. ¿Una rosa? Sí, con una rosa y está colocada por el canónigo de Tlaxcala, Fernando Leiva. Obviamente la cátedra estaba en Tlaxcala. Sí. Aquí no se puede hablar de una catedral de la vieja hasta el año de 1543, que Felipe II otorga el cambio de sede de Tlaxcala. Fijaros que estamos hablando de Garcés, Julián Garcés, siempre como el primer obispo y el que manda a construir la catedral de acá, la primera catedral de la vieja. Garcés muere en el 42. No hay ni proyecto de que sea la catedral. Ni siquiera es teníamos una iglesia el obispado mayor. acá. Exactamente, es una iglesia mayor. Sí que se está pidiendo desde el 41 el que se traslade la sede. Y Garcés pide que se traslade la sede. Él más bien lo que pide es otra cosa, que se haga una catedral en Tlaxcala, en condiciones, y no se utilice el edificio del convento. Los documentos son equívocos. Pero no podemos hablar de una catedral y no podemos hablar de la vieja hasta ese momento del 43, en que se traslada y el momento en el cual se pone la primera piedra de esa iglesia mayor es el espacio del atrio, aunque hay diferentes versiones. Incluso algunos la sitúan en la cabecera de la catedral, fuera de lo que es el espacio en sí del edificio catedral, por las construcciones que hay atrás. Y de hecho hay una pila. Atrás, yo la he visto y se puede... Bueno, visitar no se puede, salvo que te dejen entrar. Hay una pila que podría corresponder perfectamente a la vieja. Al claustro de la vieja. Pero siempre se ha situado en el atrio actual y con la fachada principal, con la portada principal hacia el zócalo. Yo me la imagino sobre la 3. Sí, sobre la 3, exactamente. Ocupaba... el espacio, digamos, pegado a la verja con la que entramos. En esa esquina. Pegado y más bien hacia el lado derecho. Aparecen muchas construcciones y hay mucho que decir todavía sobre esto porque hay mucha documentación. Es complicado entresacar qué es cierto y qué no es cierto. Sí, porque no solamente es difícil de transcribir por la letra manuscrita de los escribanos, sino también de interpretar, porque a este edificio se le nombra de muchas maneras. Jacal, iglesia mayor, iglesia vieja, catedral vieja, y muchas veces no es el mismo. Muchas veces no es el mismo. Oye, doctor, entonces, perdón. Pudo estar en otro lado. Y a ver, para efectos de abundar en el conocimiento del público que nos ve también, ¿qué es la condición necesaria para que esta edificación sea considerada como una catedral? Como tal, porque no necesariamente nace con el destino de una catedral, sino evidentemente como una edificación religiosa. Pero ¿qué le da la condición final de catedral? Obviamente, como su propio nombre indica, el que tenga la cátedra del obispo, el que tenga la silla del obispo. Y que tenga un coro. Sé que nos estamos adelantando muchísimo. Un coro de canónigos, no importa. Un coro de canónigos, un coro, digamos, un parlamento, una sede episcopal, que en inicio aquí no se
no se prevé, porque lo que se funda es la Puebla, se funda una Puebla, una nueva población. No es una ciudad. La ciudad de Los Ángeles. Cuando ya se nombra Ciudad de Los Ángeles, ya se empieza a pensar en trasladar la sede catedralicia, esa cátedra, y ya, digamos, otorgarle el rango de iglesia catedral. Hasta entonces había sido una iglesia mayor de la población que había. Y para quienes no han ido a la catedral, vale la pena que se den esa vuelta a ver el coro. Es una cuestión hermosa. Las sillas de coro. Las Bueno, el sillas. coro en Todo general. Sí, Todo en general, pero a mí en lo personal yo recuerdo mucho el coro desde niño, que me impresionaba por su magnificencia, ¿no? Y ese contraste de luz-obscuridad que tiene la catedral, como cualquier catedral, cualquier edificación grande, es algo maravilloso. Sí. Bueno, pero ya vamos caminando hacia tanto finales del siglo XVI, concretamente 1575 por ahí, donde hay una figura interesantísima, ¿no? Muy importante, además interesante, de un arquitecto español que fue el que también coincidentemente tuvo que ver con los trabajos de la Catedral de Lima, si es que no tengo mal el dato, que era Francisco Becerra, y quien fue designado el maestro mayor en su momento para esta edificación. Y a partir de ahí me da la impresión que las cosas cambian y de alguna manera se aceleran, porque pues, el propio arquitecto, de alguna manera, al imprimir su propio estilo, le imprime también su personal velocidad a la edificación. ¿Cómo es que se lleva a cabo esta etapa en donde se pacta de alguna manera hacer una edificación de mayores dimensiones? Bueno, pues para enlazar con ello, decir que, como hemos comentado, el edificio de Iglesia Mayor se convierte en catedral. Y claro, ya es muy diferente, la ciudad está en crecimiento, hay mucha más gente y no se cabe en ese edificio. Ese edificio desde siempre, en los documentos se habla de que hace aguas. La catedral vieja, ¿no? Sí. La catedral vieja, todo el tiempo se está hablando de humedades, de un techo que que se filtra agua, cae, ¿no? que filtra agua, que corre riesgo de que los pilares se abran y que se caiga en la techumbre encima de los fieles. Eso está lleno en los libros del Cabildo Municipal de este tipo de cuestiones. Entonces, siempre se le están haciendo reparaciones. Y ya es en 1570 cuando se pide dictámenes a arquitectos, bueno, maestros mayores se llamaban en ese momento, a maestros mayores de obras, como Claudio Arciniega, que estaba haciendo la Catedral de México, nada más y nada menos, y dan dictámenes acerca de que esta iglesia vieja no tiene sentido ni ensancharla ni agrandarla como se ha estado haciendo hasta ese momento, ni repararla, que ya lo que hay que hacer es hacer una iglesia nueva, una catedral nueva. Además de las dimensiones que ameritaba la ciudad. Sí, claro, es que no cabía la población ya. O sea, aparte que hay que tener en cuenta que la gente pudiente en ese momento quería enterrarse en la catedral. La catedral ya no tenía espacio para enterramientos. Entonces, eso es una fuente de ingresos importante para la iglesia. Siempre. Entonces, se empieza a pensar, a partir de 1570, se empieza a pensar en cambiar el edificio. Has hablado de Francisco Becerra. ¿Y por qué Francisco Becerra? Claro. Francisco Becerra de Extremadura, es curioso porque ¿Cómo llega aquí? Él es de familia de canteros en Extremadura, en Trujillo. En Trujillo. Es a los que vayan a España y vayan a Extremadura, no dejen de visitar Trujillo, es una ciudad maravillosa. Usted invítame, yo estoy ahí chiquita, mañana. Muy chiquita no ya, yo también me iría. Vamos, todos. Yo también me iría, además me gusta muchísimo. Él pertenece a una familia de canteros, de criados y constructores, digamos, en el estilo gótico, toda su familia, y él es el más joven, es un cantero que cuando ya se hace maestro de obra es muy reconocido, pero en su Trujillo natal. Trujillo es como si dijéramos aquí reconocido en Atlisco. Pues háganse la idea, o sea, no ha salido de ahí, no llega a ser un maestro mayor de grandes edificaciones. Ha reparado algunas de las grandes iglesias de Trujillo, porque hay unas iglesias verdaderamente importantes, y ha construido algunas obras de ingeniería, como una presa de cantería muy bien labrada y muy bien trazada. Que bien dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué sucede? Que decide embarcarse hacia la Nueva España con el encomendero Gonzalo de las Casas, que es el encomendero de Oaxaca y el patrocinador del convento de Llano y Telán. O sea, estamos hablando de alguien que estaba en contacto directo con el virrey. Viene con él, invitado a trabajar aquí. Él ha trabajado en su palacio de Trujillo y llegan en 1573
En el 71 muere el obispo de Puebla y otro personaje tan importante como Becerra, a mi manera de ver, es el deán Tomás de la Plata. De quien ya hablamos aquí. También extremeño. Estuvo aquí de Sí. visita en Puebla nuestros No abuelos. sé si se comentó, no lo recuerdo, extremeño de nacimiento, paisano de Becerra. De Becerra. Y de buenas a primeras, un deán, como su dignidad conlleva, cuando no está el obispo, y el obispo muere en 1571, en enero, y hasta diciembre del 72, o sea, 2 años enteros, no hay obispo, y la figura principal, el dueño del cotarro, como podríamos decir, es el deán. Llega Becerra en el 73 y se traslada a Puebla. A mi manera de ver, aunque no haya documentación, el deán lo capta como un maestro joven con grandes posibilidades, que vienen con unas ideas digamos, modernas. Y aparte de era su construcción paisano. moderna. Y era además paisano. Paisano, y él se quiere construir su casa. El deán, su Nada nueva más. casa, lo que es el actual Museo Casa del Nada Deán. más y nada Y menos le que la contrata, casa del Deán. no hay contrato, pero No hay Efraín Castro en Morales, todos lo conocemos, Sí. ya me dijo en la última conferencia, mesa redonda que estuvimos en el museo, que me dijo, Toño, va a ser verdad que Becerra es el trazador de la portada del Deán. Mira. Obviamente, en ese Se ha año no dicho. había otro arquitecto, otro Aparte es maestro. muy similar, ¿no? El estilo. Sí, y sobre todo que es una portada que no había nada hecho hasta ese momento, y qué casualidad, un extremeño, Que otro llega, extremeño, claro. no hace falta contrato, somos paisanos, un apretón de manos, y si la portada que me realizas es de mi agrado y cumple con una serie de cánones que ambos conocemos de algo de arquitectura y de Sigues aritmética, con la catedral. pedimos al virrey, De una vez. pedimos al virrey, entre el encomendero, el deán, pedimos al virrey. Y eso es lo que sucedió, porque Becerra acaba siendo nombrado maestro Mayor. de la catedral que se iba a hacer, o sea, de la nueva catedral. Qué interesante. Y- Y es ahí de alguna forma donde se identifican y se fusionan dos estilos arquitectónicos o dos escuelas, podríamos decir, también arquitectónicas en sí. Y qué importante es esto, porque a raíz de la unificación tanto de criterios arquitectónicos se puede avanzar hacia una construcción más acelerada. Sí, Becerra, como bien hemos dicho, está criado dentro de unos parámetros goticistas, pero con innovaciones de carácter renaciente, de estos edificios renacentistas que se estaban haciendo en ese momento en España, pero por grandes maestros. Y aquí, en la portada del Deán queda reflejado, y yo la he mencionado como laboratorio de pruebas de la catedral, es como y una está probadita. clarísimo en las proporciones y en todo. Becerra traza una catedral absolutamente novedosa para el momento en que lo hace, no solo novedosa por su condición de proporción dupla, que la iguala con la traza de la ciudad, con manzanas de 200%, o sea, una proporción dupla. Es una catedral de 3 naves, iba a cubrir a la misma altura, toda, no como la tenemos ahora, y con bóvedas de crucería antiguas, eso se eliminó después, y posiblemente iba a tener un cimborrio o una pequeña cúpula en el crucero, en el centro. Lo novedoso es que la traza con 4 torres, que eso no se ha dicho mucho, no lo sabe todo el mundo, lo de que en esta catedral tenemos el inicio de cuatro torres, algo absolutamente que no existe. O sea, existe nada más en un proyecto de Bramante para el Vaticano anterior. No hay, hasta esa fecha, cuando él la traza aquí, no había otro edificio con 4 torres, 4 torres. en las esquinas. Becerra hace este edificio, lo inicia y deja sentadas las bases para que ya las proporciones estén metidas, estén ya hasta el final de la construcción. Pero hay algo muy interesante, lo que tú habías puntualizado, que está metido también ese espíritu indígena. En los muros, que son los que dejan levantados de la cabecera, y del lado sur, el que da hacia la Palafosiana, y el lado del altar mayor, encontramos que en el lienzo están incluidos sillares prehispánicos. Yo le he llamado sillarejo, no es despectivo, es simplemente que los sillares de pequeño tamaño se denominan sillarejos en arquitectura, y son unos sillarejos que tienen 13 centímetros de altura. Es una medida náhuatl, es un istetl. Esos 3 sillares de esa medida nos darían 39, más las 2 llagas entre ellos, que serían 1,5 centímetros, del mortero que los une, serían 42 centímetros. Media vara castellana. Wow. Esa medida la utiliza Becerra para los sillares de nueva construcción, para los que están en las impostas de las ventanas. Se basa en eso. Sí, exactamente. Entonces,
3 sillares prehispánicos de construcciones ya demolidas, derruidas, Y las traen, ¿no? y los traen, corresponden con uno de los de tipo castellano, que no se utilizaban en España esa medida en ese momento. O sea, él decide poner esa medida porque crea un lenguaje común entre los canteros y trabajadores indígenas y los canteros y trabajadores españoles, que también lo sabía. Se O dio sea, algo españoles, que perdón, nunca había castellano. pasado. Qué maravilla. Nunca es un había sincretismo pasado. arquitectónico, digamos. Y eso es unir culturas de alguna manera, y para los indígenas, para la población autóctona, es apropiarse del Y edificio. hablarles en su idioma, a fin de cuentas. Exactamente, Claro. es un lenguaje común, arquitectónico, pero hablan en el mismo idioma. No se podían, a lo mejor no se entendían, unos hablaban en náhuatl, iban aprendiendo náhuatl y los otros iban aprendiendo no solo castellano, porque aquí vinieron, pues eso, extremeños que hablan un poco diferente, gallegos que hablan completamente diferente, que tienen, o sea, había gente de todos los lados. Igual que había aquí de poblaciones, los tlaxcaltecas hablarían ligeramente diferente a los cholultecas. Pero todos obviamente. tuvieron cabida. Todos tuvieron cabida. Y eso es lo bonito, y vuelvo a insistir en ese mestizaje Sí. desde el inicio también en esta Sí. construcción. Oye, Luzaida, pero también, digo, Becerra de haber sido tan bueno en lo que hacía que pues fue reclamado en su momento ya por ahí de 1580 por el propio virrey entonces en la región de Perú, de Enríquez Almanza, ¿no? Martín Enríquez de Almanza. Martín Enríquez de Almanza. Y de ahí nuevamente se abren... Se va a Quito para la construcción de la Catedral de Lima. Y de ahí se da la oportunidad de aperturar nuevas etapas para la propia catedral, que pues bueno, primero en 1587 es cuando se concluye la gran traza de la planta de la catedral. Y ya a otras, si pudiéramos distinguir por ahí ya más cercano a 1629, es cuando se suspenden las obras de muros y cornisas. Pero ya esto prácticamente era la antesala de la llegada de un gran personaje. ¿Quién era, Luzaida? En 1640 que llega el obispo Palafox, pero Que es a quien identificamos, digo, Claro. en el común, en el colectivo y en el imaginario, como el gran edificador o el gran el que concluye de alguna manera la catedral. la gran catedral. Pero ciertamente había ya etapas previas a la llegada de Palafox. A las cuales hay que hacerles justicia. Claro, hay que Sí. hacerles justicia, y ahorita nos vas a decir cómo encuentra Palafox la catedral, pero ¿qué nos puedes decir de estas previas etapas? ¿Por qué se para la construcción? Porque son muchos años. Son además, muchos de años, Son diferencia, muchos sí. años, pero Son muchos es un gran edificio. Normalmente las catedrales se tardan muchos años. Bueno, nosotros queremos Muchos que años se en hacer. construyera en un sexenio, pero no era así. Si No las era hiciera así. la No era Secretaría así. de Obras Ni- Públicas del Estado, pues igual y sí se tardan Ni bajo un 4 obispado siglos, o 2 obispados. Sigue siendo igual ahora y como era antes, ¿no? Vamos a ver. Becerra solamente está 5 años aquí, hasta el 1580, como tú bien has dicho, Guillermo, Y deja los cimientos. que se le puede decir. reclama el mismo virrey que le ha nombrado maestro mayor de la catedral, es nombrado virrey del Perú, que era, digamos, un ascenso. ok. El virreinato de Sí, Perú claro. se tenía como algo, digamos, económicamente Más mucho Más rentable. rentable, claro. más rentable. Había mucho oro. Por Y ahí. entonces, Más oro que acá. reclama a los que conoce y reclama a Becerra. ¿Y Becerra qué? Lo que sí demuestra es que es alguien relativamente joven, pero con ambición. Pues obviamente las catedrales de allí estaban por hacerse. La de la Ciudad de los Reyes, la del Cuzco. La del Cusco. Y él se va. Pero como he dicho antes, deja el proyecto absolutamente establecido. Unas proporciones que ya son inamovibles y de hecho no se varían hasta la llegada de Palafox, y es una cuestión de moda, diría yo. Obviamente, él se va en 1580, la catedral continúa con altibajos, hay diferentes... cada maestro mayor que llegaba tenía la obligación de hacer unas trazas. En teoría, mandarlas a España, no siempre se mandaban. ¿Que eran como planos? Sí, unos planos. Unas trazas eran, Como digamos, para que unos planos. Aprobaran, ¿no? Sí, sí, para que se fueran aprobadas por el Consejo. Ok. Felipe II ya en un documento dice que las catedrales de la Nueva España se sigan como las que se están haciendo, prácticamente. O sea, Ya no me estén molestando. ya no ya, me ya. estén molestando, y sobre Hagan todo lo que que se pierde mucho tiempo y se pierde mucho dinero. Hagan lo que en quieran. ir y venir, Sí. cartas y cartas y Claro. cartas. Las trazas que deja Becerra no las tenemos, es una tristeza, pero sí sabemos lo que dejó. Dejó encarrilado el costado de la Palafoxiana, el costado sur, y la cabecera, como hemos dicho. La construcción se continuó y hubo diferentes etapas, diferentes trazas. Incluso se habla en la documentación de aquí de Puebla, en el archivo de la catedral, se habla de unas trazas de 1604
bajo la maestría mayor de Antonio Ortiz del Castillo. Okay. Antonio Ortiz del Castillo también había sido maestro mayor de 1582 a 1586, o sea, a continuación de Becerra. Pudo perfectamente Continuar el diseño de Becerra o incluso copiar, hacer unas trazas nuevas, pero copiando las anteriores, que eso se hacía también, y enviarlas porque sí que tienen el refrendo, se habla de que tienen el refrendo del maestro mayor de obras del rey, o sea, de Gómez de Mora. De Gómez de Mora. Estaba reconocido. Reconocidas esas trazas. Y eran unas trazas que curiosamente contemplaban un atrio delantero con una fuente y una serie y 4 torres. Otra vez las Podemos 4 pensar que el proyecto de Becerra, aparte de las 4 torres, incluyera también ese claustro, que luego espero que nos dé tiempo a hablar de él. Sí, vamos a hablar un poco de él. Esa fuente hubiera estado preciosa ahí en el atrio. Exacto. No, hubiera estado preciosa. De hecho, hay un plano de 1749 en el Archivo General de Indias en el cual se refleja ese proyecto. Se reflejan las 4 torres perfectamente. El ardor de cabecera del lado del altar pone clarísimamente las torres que se han de terminar, y estamos hablando de 1749, 100 años después de Palafox. Todavía se pensaba que se podían levantar las torres. Podía haber otras torres. Todavía se pensaba en levantarlas. Y tiene un claustro que está dibujado de otro color, de color amarillo, el cual pone claustro por hacer. O sea que en el ideario poblano se iba a hacer la catedral de Becerra. O la catedral al menos de 1604. ¿Cómo fue concebida? Exactamente. ¿Cómo fue concebida? Lo que comentabas de la paralización, tradicionalmente se ha colocado 1629 como la fecha tradicional en esta repetición y repetición invasiva la misma fecha siempre, 1629. No sé por qué se puso esa fecha. El caso es que en 1626 se produce Inundación. la inundación, muchas gracias, la inundación de México, y desde allí el virrey reclama mano de obra para que vayan a desaguar el centro. Que no me lo imagino, ha de haber sido una catástrofe de esas dimensiones. Años, se pensó en trasladar la capital a Puebla. Okay. No sé, eso tampoco lo saben muchos poblanos. Sí, de esa dimensión fue la catástrofe, que imagínate el trasladar el centro político operacional. Se pensó. 1626. 1626. Y estuvo 3-4 años inundada. La catedral. Y hasta muy alto. Todo lo que es la parte central, o sea, lo que ocupaba el lago, si es que reclama su, hay que tener en cuenta su lugar. Que la Ciudad de México era un lago, ¿no? Entonces, como dices, el agua siempre regresa a su lugar. Exactamente. Y claro, ¿qué mano de obra se manda? La que estaba construyendo la catedral. Y la que estuviera disponible y cercana. Exactamente. A eso unimos que en esos años de los 20, 30, más bien todo el siglo XVII, pues hubo una serie de obreros mayores. Los obreros mayores eran los que estaban a cargo del presupuesto de la obra y de las contrataciones, y coincidían con los alcaldes mayores. O sea, el que ganaba o compraba el título de alcalde mayor llevaba implícito el de obrero mayor de la catedral. ¿Qué sucedió en esta época? Que hubo, sin dar nombres, léanlo, hubo algunos obreros mayores que malversaron. No es una cosa nueva, ni que nos suene raro, y malversaron para su propio beneficio. O sea, no es que se quedaran con el dinero, ¿no? Lo utilizaron y hacía que el dinero no llegara fluido a la catedral y entonces se fuera paralizando. Físicamente se fue paralizando, materialmente, pero intelectualmente no. Porque hasta 1636 se estuvo pagando al maestro mayor, lo cual quiere decir que algo hacía. Por lo menos iban a cobrar. A Pedro López Florín. No, y algo hacía, aparecen cuestiones que hace, y lo que sí está claro que hacían era pensar en cómo continuarla, porque se hacían pujas y subastas sobre diferentes destajos para acabar los arcos, acabar todo lo que faltaba por construir. O sea que, y se hacían trazas nuevas, se daban pareceres de 1635. Tenemos un parecer muy bonito del maestro mayor de la Catedral de México, Juan Gómez de Trasmonte, en el cual da el parecer, viene a Puebla y da su parecer sobre lo que hay construido y sobre lo que hay que hacer. Y lo primero que dice es que la obra va muy bien. O sea, es parecer una muy está buena como la opinión de la obra. Es una opinión, un dictamen. Como un dictamen. Un dictamen de obra. Sí, claro. como ahora mismo, un dictamen de obra, si estamos hablando, son diferentes palabras a lo mejor, pero es igual que funciona ahora cuando vas a hacer una obra de tu casa o una obra, digamos,
mayor. Oye, doctor, y Luzaida me odia por ser el guardián de los minutos de Puebla de nuestros Sí, amores. siempre tiene y empezamos, prisa. no es prisa, no es prisa. Hoy vamos a romper récord porque es un tema interesantísimo, un récord de duración y de conocimiento. Pero me gustaría aterrizar ya en los años en donde está bajo la encomienda de Juan de Palafox y Mendoza, del obispo de Juan de Palafox y Mendoza, entre 1640 y 1649. Sí, Y y que aunque finalmente la consagra, ¿no? se consagra en 1649. ¿Te parece que escuchamos lo que dice el cronista de esta época? ¿Qué dice Urbano de Loya de esta etapa con la llegada de Palafox a la catedral? Tantas cosas que dice Urbano de Loya, caray. Así lo prueban y lo demuestran los varones y las mujeres. Estas en vestimenta, capotillos, guardainfantes, tontillos confeccionados en sedas de Milán y de Florencia. Devociones poblanas amparadas con cruces de Venecia y relicarios de Toledo, ornados con perlas y corales de las Indias de Occidente, esmeraldas de Cartagena de las Indias y ámbares de Madagascar, que a pesar de todos esos atributos, bueno, pues ha 100 años, Gabriela, que han comenzado a construir su catedral y no la concluyen, dando forma a expresiones de burla. ¿Cuándo me pagas, Lorenzo? ¿Cuándo se termine la catedral? Bueno, pues la catedral que no se terminaba, Antonio. Un bonito dicho. ¿Cuándo me pagas cuando se termine la catedral? Exactamente. Pero a ver, yo creo que ya estamos así como que entrados en estos años de 1640 al 49, entonces tú nos puedes aclarar muchas dudas. ¿En qué estado recibió Palafox la catedral? O sea, porque muchas personas pensamos que la recibió sin cimientos y que la dejó hasta con campanas. Sí. Entonces, ¿cómo recibe en realidad Palafox la catedral? Para ir paso por paso de todas las dudas que tenemos. Sí que tienes razón en que hablas con cualquier poblano y parece que Palafox sacó la Sí, ya, catedral ya. Sí. del suelo. Subió la campana María también. Exactamente. Eso, obviamente, yo creo que tiene la culpa el turismo y las oficinas de turismo en dar unas informaciones Sí. que son muy cómodas. Palafox, obviamente, se encuentra una obra ya comentada y, relatándolo rápidamente, todo el perímetro hasta la altura de las capillas estaba cerrado, Pero de sillería, todo ya- toda entera. Obviamente no había portadas ni iniciadas, con las 4 torres con escaleras, las escaleras de caracol, que todas están. 4. Se conservan 4. 2 en la cabecera, que se han quedado como testigos mudos. Una se puede subir, la del actual sagrario, se puede subir desde dentro del sagrario hasta la primera terraza. Y tiene las mismas medidas, el diámetro y el mismo despiece de sillares Ahí van que las- las 2 que existen. Ok. Y la otra cuarta está, digamos, su entrada estaría, y se ve en el único plano que tenemos, este que he mencionado de Sevilla, de Juan Benítez, no se puede entrar porque está cegada la puerta desde la sacristía, actual sacristía, pero desde arriba, ahora con un dron, antes pues subiendo, como ¿Cómo yo estuve, podías? arriba y viéndolo desde las torres, se ve perfectamente el... Porque tú subiste. Sí. Sí, sí. Yo he pegado pasado donde esté muchos el octavo. años arriba. ¿Perdón? Esto es pegado. Pegado a los chavos. Desde no se puede ver si no estás encima, en la nave mayor, por ejemplo, porque estás encima de ello y no te percatas de que es el cubo de la escalera. Claro, no, a primera vista y a Hay nivel que de tener calle una es vista de imposible pájaro verlo. para verlo Sí. y luego medirla. Una vez que lo has visto, medirla y tiene la misma medida, Lo mismo. 2,13, que es la medida canónica de unas escaleras de caracol de tratado renacentista para subir a unas torres, digamos, de una iglesia mayor o de una catedral. Nos quedaron Son a deber unas dos escaleras torres. de gran dimensión y de sillares de piedra, con lo cual no van a hacer unas escaleras de ese tipo para subir a limpiar las azoteas. Hubieran puesto unas escaleras de mano o lo No que sé. fuera. O sea, iba a tener 4 torres. Ok. la catedral. Así la recibe Palafox. Palafox la recibe así, ahí están las capillas, están cubiertas ya todas con bóveda, y las 3 naves, lo que corresponde ahora a las 3 naves principales, llegaban hasta la altura de capiteles. También había muchísimo, y eso se relata en el parecer de Trasmonte, había muchísimo material ya labrado para subir, de capiteles, cornisas, entablamentos, y muchísimo material de agarre dentro ya de la catedral, dentro de la obra. Ok. Palafox, en una carta de 1646, relata al rey cómo se la encontró. Exagera, ¿no? Obviamente, Exagera. digamos, ahí minimiza. Sí, claro. exagera. Minimiza y en la misma carta exagera lo que está haciendo él en ese momento. Pero también es lógico, era humano. No, y bueno, tenía que justificar que... Así es como se la encuentra realmente, pero sobre lo más importante es que a él le gusta la traza, la continúa. De hecho, el parecer de Gómez de Trasmonte lo
Sigue, y la cúpula que tenemos es la que Gómez de Trasmonte propone, que no hubo que mover ni poner ni una piedra más en los pilares centrales, no como en México, que sí que hubo que engrosarlos para hacer la cúpula. Aquí no. Señal de que ya en el proyecto inicial algo debía estar contemplado, claro, o tenía tal desarrollo los pilares, al ser bóvedas más pesadas, que pudieron permitir el que se hiciera la cúpula que tenemos. Pero así se lo encontró Palafox. Así, o sea, no es cierto que no había nada. No estaba el terreno liso y empezaron las excavadoras, no. Y trajo sus ladrillos. No. Oye, pero Luzaida, además, digo, ya más o menos no lo contestó el doctor, pero quisiera insistir en cuáles eran los atributos que se necesitaban para consagrar una catedral, 1649, por ese siglo de oro, y qué fue lo necesario o la contribución de Palafox para lograr esto. Vamos a ver, consagrar una catedral. De hecho, Palafox consagra, vamos a decir cómo la consagra. Y así Exacto. entramos, digamos, para saber qué es necesario. ¿Y qué es consagrar? Palafox consagra la catedral en el año 1649, 18 de abril. Justo antes de irse. Justo antes de irse, de ser reclamado, no se va por su, No sé. por su gusto, es reclamado Vamos a hablar ahorita de eso. a España, cae en desgracia, se ha enfrentado a, diríamos, los poderes fácticos, ¿no? O sea, Se ha peleó enfrentado con quien no se a veía los desde jesuitas, al arzobispo de México, y se ha enfrentado, ha hecho juicio de residencia a dos virreyes, nada más y nada menos, más ha hecho de visitador de todos los eso. oficiales de la Nueva España. Pero en realidad eso venía, ¿no? A revisar todo. Él era un hombre de Estado, en realidad. Claro. Él viene con un proyecto, con una encomienda civil, o sea, una encomienda del rey, de ser visitador y hacer juicio de residencia a dos virreyes, el marqués de Cadereyta y el de... Ay, se me ha ido. Y el Pero le anterior, dicen, y el marqués de orden. Cerralbo. Ve y pon orden, y cuando pone orden se enojan. ¿No? Un poco. Es que es lógico, es que Oye, de veras, si nada tú en nuevo el bajo caos el y en sol. el desorden gobiernas ¿A quién? a tu gusto, pues Claro. que ¿A venga quién le suenan alguien de allá. contemporáneos Como si eso esas no cosas? pasara sí? ahorita. Como si eso no Ten en pasara. cuenta que están mandando a alguien desde el gobierno central, que el rey ni ha pisado ni pisará los terrenos de acá, y manda a un alter ego. Y todo investido, ¿no? Palafox, después del rey, es la segunda persona en importancia, pero no solo de aquí, sino en la corona, podríamos decir, en toda la corona española, porque es que llega a ser, como sabemos, virrey. Capitán Virrey. general, visitador de juez de residencia, Obispo. arzobispo durante un tiempo corto. Va rechazando puestos porque en realidad parece ser, por su propia biografía y por sus propios escritos, que a lo que le gustaba era Puebla y ser obispo de Puebla. No. De hecho, quería haberse quedado aquí. Decía mi padre, autoridad en el cielo y autoridad en la tierra. Sí, y sin restarle mérito alguno, ni mucho menos, también como un gran sabio y como un gran político, se sabía vender bien. Así, De hecho, fin de cuentas. de Sí. hecho es uno de los personajes, bueno, incluso hasta la actualidad, más retratado y más representado de la historia. O Y sea, que Claro. representa más a Puebla sin ser poblano. cuando cayó en desgracia, hubo un acto público en el cual se quemaron miles de estampas y retratos de Palafox que había en las casas. Se prohibió Sí. porque se decía que, bueno, que era Oye, Luz, sacrilego. Bueno, a ver, y ahí, entonces... y ahí vamos aquí a tener al doctor como testigo de algo que tiene que ver con los restos o los despojos de claro. Juan de Palafox. Cuéntanos, a ver. Sí, es que a mí me apasiona este tema. Está el cenotafio, ¿no? Porque sí. hay un cenotafio en la catedral. Hay un O sea, hay cenotafio, una tumba sí. vacía en la Vacía, catedral. exactamente. Y no es mito. Tú No, ahorita no, nos no, dices no, exactamente dónde está y por qué hay una tumba vacía de Juan de Palafox. A ver, cuéntame. Palafox quería morirse en Puebla y quedarse en Puebla, ¿cierto o no? Palafox primero quería quedarse con su amada Raquel, como llamaba la catedral, por extensión a la ciudad, Así pero le a decía. su catedral le decía su amada Raquel en sus escritos, o en muchos de sus escritos, cuando se refería a esa construcción en marcha, a esa catedral, su catedral. Sí. La asumió como Sí, era suya. su obra, sí. Como suya. Obviamente él pensaba que ya iba a terminar sus días acá. No era muy mayor, 49 años, pero cae en desgracia. O sea, su valedor, digamos, en la corte, el conde duque de Olivares, cae en desgracia, con lo cual casi prácticamente va arrastrando a todos los que han estado a su alrededor. Añadido a lo que hemos dicho, enfrentarse a los jesuitas para cuestiones de diezmos, enfrentarse a los virreyes, enfrentarse a los poderes establecidos por generaciones de familias aquí. Entonces, todo eso hace que el rey ya, harto, me imagino, de todas las protestas Otra que hay vez. contra él, pues lo reclame. Pero él sí que se iba a haber enterrado, porque hay una lápida
Hay una tumba. ¿En dónde está? No es una tumba, es un Ubícanos. cenotafio. Está justo en el altar del perdón. en Según el altar entramos del en la perdón. catedral, está en el centro de la nave, pero en el primer tramo. Sí. Y es una losa de mármol. Creo que tengo además lo que dice el... Ah, sí, acá lo pusiste, ¿no? En algún lado, Aquí yace yo creo. polvo y ceniza Juan de Exactamente. Palafox y Mendoza. Pero ya, caray, digo, como buenos poblanos deberíamos de estar conscientes. Pero escucha, Guillermo, ¿Qué? indigno obispo de la Puebla de Los Ángeles, hijos, rogad por vuestro padre. Espero que llegue mi mudanza y mi carne veré a Dios. Job nació con el siglo y murió el año de, y se queda la fecha. Exactamente, quedan puntos suspensivos. O sea, él Él muere en pone 50. una lápida en la cual todavía no se ha labrado En la 59. fecha de su muerte, Porque él, obviamente. él murió en 1659, pero ya en 59. Osma. Claro, En pero ya Osma. no se llega a... 10 años después. Sí, ya no se llega a grabar aquí la fecha de muerte porque no está enterrado. Porque él quería morirse acá. Y él lo que quería sobre todo es que lo pisaran los fieles. O sea, los obispos se entierran en la cripta de los obispos. O sea, la catedral de Sí. Puebla, debajo Sí, del altar sí, mayor, sí, ahí está está la cripta de los obispos. Ajá. Y en todas las catedrales está la cripta de los obispos. Palafox se entierra, o se pretendía enterrar, en el altar del perdón. El altar del perdón es el altar de los fieles. Es la parte pública de la catedral. Donde está la mayor zona de Absolutamente tránsito. pública. Exactamente. ¿Y cómo le Ahí haríamos está, para- con una verjita de fierro, con una vallita de fierro como de 1 metro de altura. Ahí está la lápida. Además, es una lápida de mármol blanco y con un labrada en letras que en su momento debieron de ser letras de oro. Ahora ha perdido color, pero se lee perfectamente lo que tú acabas de leer. Y bueno, haciendo un poco justicia a este personaje, qué tan difícil sería de poder traer por lo menos una reliquia a la catedral, ¿no? Un huesito, dirían. Yo creo que se ha debido de intentar. Una Pues, falange. Fue muy complicado la cuestión de hacerle beato. Bueno, eso se quedó ahí, ¿no? Ujú. Se quedó y es que es un personaje contradictorio. Es un personaje que aquí se le ama, pero en otros lugares... Ahí está. Y está allí en Osma, en un pueblito muy chiquito, uno de los Burgos. obispados más pequeños de Burgos. España, o sea que fue un castigo. Y Realmente. murió en la pobreza. En la pobreza Sí, o sea, él iba a Córdoba, renunció a sus salarios atrasados de aquí, que no eran moco de pavo, como decimos en España, y se va pensando en que le van a dar el obispado de Córdoba. Córdoba es una gran diócesis. Pero no, acaba en Burgos de Osma, olvidado completamente, y continúa escribiendo y mandando cartas al rey o haciendo escritos en los cuales quejándose continuamente de cómo está el gobierno del Estado y cómo ha sido tratado. Es Qué triste, ¿no? ¿Y no Sí, crees, doctor, que realmente. sería un acto de justicia que esa Puebla señorial recordada y tan contribuida por don Juan de Palafox y Mendoza pudiera recibirlo en razón de su celebración de los 500 años, al menos, como dice Luzaida, un pedacito de él, una parte de su resto, algo que pudiera finalmente cumplir esa voluntad que tenía él de estar ante esta catedral, ante su gran Raquel, y en el mejor de los sentidos, pisado y sentido por todos los fieles Que a mí poblanos. se me hace increíble que desde 1649 está ese deseo ahí y que nadie haya hecho Y nada. que nadie lo haya tomado. En realidad tiene que Lo peor es que venir de nadie la lo sabe, Iglesia. digo también. Bueno, empezando porque nadie lo sabe, ¿no? Bueno, no nadie, pero poca gente lo sabe. poca gente. Es muy poca gente la que lo sabe. Pero creo que sería un gran acto de justicia. ¿Tú Y qué piensas, Toño? En caso de que se pudiera realizar algo así, que digamos políticamente es complicado, o políticamente hablando de la Iglesia, porque esos 500 años de la celebración de No, Puebla no deja de ser una celebración civil, y reclamar algo de un beato. Es que Palafox se le tenía casi, o en Puebla se le tiene casi por santo, o sea, es casi sí, una, sí. es Es una un cosa, es símbolo, cuestión sí. sacrílega, o sea, es Sí. un símbolo, es algo que la Pues con más Iglesia razón, no le convencería. Pero sí que se podría aprovechar cualquier celebración que tuviera que ver con él, su fecha de nacimiento, su Claro. fecha de muerte, De algo, la su llegada consagración de la acá. catedral, ¿no? En alguna fecha de esas sí, pero tendría que, seguramente estoy seguro, no lo sé a ciencia cierta, pero tendría que hacerse desde el ámbito de lo religioso. Bueno, y ahora no nos la han puesto fácil con las relaciones consulares y diplomáticas entre. Vas a nuestro tener querido que gobierno hacerla y de España, embajador ¿verdad? en tu Decimos país, que vamos a necesitar en tu nuevos país embajadores. Algo con va a haber, nosotros. porque- algo va a haber que hacer, No nos pero las han sí, puesto muy estaría fácil, bonito, digamos. obviamente, que alguien que quiso ser enterrado aquí, Y sobre pues todo alguien que ha haya tenido- parte de él. y que ha tenido la trascendencia
trascendencia de Juan de ¿no? Y Palafox. sigue teniéndose. Sí, qué bárbaro. Va volando el tiempo y yo ya, todavía bueno, me tengo con muchas dudas. A manera de conclusión... porque- No, pero rápido, nada más. Sí. ¿Cuándo ya conocemos el interior de la catedral como lo conocemos ahorita? O sea, ¿cuál fue el momento en donde ya está prácticamente edificada, Nos fachada, quedamos con 2 torres ya interior? para- Ya nos quedamos Exacto. con 2 torres, digo, pero... Nos quedamos con 2 torres. Bueno, el interior de la catedral sí que Palafox lo deja terminado, entre comillas, porque hay muchas capillas que quedaban por vestirse, por poner retablos. Pero ya estaban hechas. Pero ya estaban hechas. Pero sobre todo interiormente sí que está concluida para poderse celebrar los oficios divinos. No olvidemos que consagran una catedral que en España no hubiera sido consagrada, porque le faltaba las 2 torres. Las 2 torres que tenemos hasta ahora Sí. no llegaban ni al primer cuerpo de Es campana. eso. Palafox no la deja con torres. No, ninguna torre. Las campanas están en una espadaña de madera encima de la nave lateral que da hacia el zócalo. Y los canónigos en un documento se quejan de que no pueden hacer el rezo divino ni cantar en el coro por el ruido que hacen las campanas encima. Que a ver si ya levantan la torre, A nivel- que hasta ya la suban. 1678, A nivel de techo nada la menos, campana. 1678. 78 no se levanta por Carlos García Durango Mira. la torre norte, o sea, la que da al zócalo. Ajá. Eso hay que tenerlo en cuenta. Palafox tampoco consagra la catedral sin ninguna puerta, sin ninguna portada, o sea, no que no hubiera puerta, que se cerrara, ninguna fachada monumental como las que tenemos, ninguna. Y la del Perdón, O sea, ¿los que es la muros puerta eran lisos? principal, los muros lisos. La puerta del Perdón, que es la principal, es condición sine qua non por la cual Para tiene que entrar el obispo para consagrar un edificio, hacer la ceremonia de consagración, consagrarla a la divinidad, ese edificio. Ok. O sea que Palafox consagra una Porque catedral Porque pudo. porque pudo y porque al ser reclamado quería, él era un reto, tenía que llevar algo al rey y era uno de sus encargos principales de orden eclesiástico fue que terminara la catedral, que igual que dice tu padre, Cuando la terminó. ¿cuándo la terminarás? Sí, Pues todo. cuando llegue Palafox la terminó y la terminó como la terminó y la consagró, consiguió que se le dejara consagrarla y de hecho llegó al rey con una salvilla y una llave de oro, están los documentos, no se ha conservado, pero llevó una salvilla y una llave de oro de la catedral en señal de que había al menos Ya, hecho un ese edificio, cometido Un edificio. Y de cara al rey y para ganar de nuevo su favor, cosa que no que dices consiguió. que nunca lo volvió a recibir. No, él estuvo esperando en Madrid, de hecho fue obispo de La Puebla hasta 1653, que eso tampoco lo sabe Aunque mucha ya no gente. estaba acá. No, era obispo en el exilio, digamos. Claro que se parece cuando va a acabar el sexenio, pues también quieren entregar las obras, ¿no? Lo más rápido posible. Rápidamente, sí, Pero como Luceida, sea. Ahí le va. sí. Oye, Luceida, ibas a preguntar algo a manera de No, conclusión. a manera de conclusión, Toño tiene muy bien identificadas 3 características que le dan este valor original a la construcción de nuestra catedral, ¿no? ¿Cuáles fueron esas 3 condicionantes que hicieron que la Catedral de Puebla mantuviera esta unidad estética que la hace este edificio tan imponente, tan majestuoso y tan poblano? ¿Cuáles son esas 3 características, Toño? Porque yo me A quedé mi fascinada con tu plática. A mi manera de ver. Hay que puntualizar que una catedral normalmente se tarda mucho, aunque esta se tardó muchísimo. Un edificio como una catedral pasan diferentes estilos y diferentes corrientes artísticas y arquitectónicas por él y se refleja. La Catedral de Puebla es una de las que tiene la unidad estilística más conseguida desde la primera piedra. De hecho, todos los sillares tienen esa medida que marcó Becerra, desde el suelo hasta la punta de las torres. Y yo lo digo en el texto y siempre lo digo, me parece que son 3 condiciones. Una primera es que es una catedral en una ciudad, una catedral es novo, en una ciudad de nueva planta, con lo cual no hay cortapisas urbanos para levantarla, Era no una hay que ciudad demoler. nueva. Había algunas construcciones, sobre Pero todo se eran mencionan cuando la catedral vieja, pero que ya se habían retirado. El proyecto de Becerra contempla esos espacios que tenemos ahora mismo hacia el sur de la Palafosiana y el norte, que son de archivo, de dependencias de uso de la iglesia, Ajá. que todos están con unas ventanas Sí, sí. y quedan retranqueada la puerta sur. De hecho, la portada sur queda retranqueada hacia adentro, si paseáis por la fachada de la Palafosiana, 5. digamos. Por la 5 Exacto, poniente. por la 5. 5 Por la 5. Eso estaba contemplado. De hecho, Palafox deja un proyecto en el cual se iba a cerrar con arquerías Eso estaba. también hacia la plaza. Era nuestro Escorial, Y se Guillermo. iba, exactamente, era un cierto parecido con el Escorial, que era otro de sus monumentos
que cuando manda cartas al rey lo menciona continuamente. Y ya no le dio tiempo. Menciona y ya no le dio tiempo. Entonces, eso es la primera condición, que es un sitio nuevo y un edificio nuevo que se adapta al urbanismo que se va a construir. Una segunda es que siempre, aunque con altibajo, como hemos hablado, recibió un flujo económico muy potente. Aunque de repente se desviaban. Aunque de repente no llegara del todo, pero estaba ahí. De España salía. O sea, estaba destinado. De la corona del Consejo estaba destinado. Hay un dicho muy coloquial que dice, cuando hay con qué, hay por dónde. Exactamente. Estaba en el presupuesto. Exactamente. Pues. Sí. Tenía un golpe económico anual enorme, con el cual ese es otro condicionante. Y uno importantísimo es la decisión del cabildo, y eso sí que lo marca el cabildo, o sea, los canónigos y el cabildo eclesiástico, los sucesivos obispos y deanes, es no trastocar el proyecto inicial. Okay. Que la catedral siguiera manteniendo unas proporciones y una construcción que ya estaba marcada desde el inicio. Palafox levanta la nave central, como todos sabemos, ya olvida lo de que queden, porque también en moda se está haciendo en México, se está levantando por Juan Gómez de Trasmonte la nave central sobre las colaterales, sobre las dos laterales. Pero la levanta en una proporción que está marcada por Becerra. Es un 2:1. Okay. La vuelve a levantar. El ancho de la nave es duplicado arriba. O sea, que es algo que es armónico a la vista. Hay unas proporciones, digamos, áureas en muchos aspectos y proporciones de carácter renacentista. De medidas áureas. Que las tenemos aquí también en las construcciones prehispánicas, no hay que olvidarlo. Y esos son los tres condicionantes que yo creo que hicieron que esta catedral se la vea como que parece, no me extraña que se diga que la hizo Palafox, es que parece que la hicieron ayer y que la han colocado ahí entera. Sí, sí, claro. Que la hicieron de un golpe. Sí, pues no. En una sola pieza, ¿no? Solamente de la primera torre, de la que hemos mencionado del norte, de 1678. La que da a el la Zócalo. segunda, que parecen iguales. Sí, sí, son idénticas. Y son, de hecho, idénticas. La del sur no tiene campanas. No. Son 100 años casi. En 1768 se acabó la otra. Y cualquiera diría que están hechas a la vez. Que se hizo todo en un solo... Y eso es el cabildo el que lo consigue. El cabildo es el que decide. Eso es increíble. Siempre qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Yo no Sobre sé todo con Palafox, que consigue que los obreros mayores sean miembros del cabildo. Ya estable, del cabildo eclesiástico. Y no miembros, alcaldes mayores, ni miembros del cabildo municipal. El poder de todo, los dos poderes. Yo me uno a la petición de aquí con los amigos del estudio para que este programa no se acabe, aunque ya nos van a correr por la hora. Pero no, ya rápido, Luzaida, son 500 años de Puebla. Así es, son 500 años y nosotros ya estamos festejando a la Puebla de nuestros amores y ustedes también son parte de este festejo. Escríbanos a informes@puebladenuestrosamores.com y denos sus ideas para ver cómo podemos festejar los 500 años de esta Puebla que tanto queremos. Y tú, Toño, ¿cuáles son tus palabras para esta Puebla que va a cumplir 500 años? ¿Qué hacemos? ¿Nos traemos a Palafox? ¿Nos traemos los restos de Palafox? O construimos las dos. O levantamos las dos torres. Levantamos las dos torres. Ahora con las nuevas técnicas se podría hacer perfectamente. Claro. Virtualmente, pero se podría hacer. Pero otro libro si nos lo prometes, ¿no? Otro libro por ahí de la catedral. Sin duda. Y seguramente andas. Estamos trabajando en cuestiones de la Catedral Vieja. Imagínate nada más. Wow. Tenemos documentación, algo más de documentación de la que exhibo o he escrito aquí en este libro, que hasta el día en el que se publicó, y creo que no se ha hecho ninguna más publicación, era lo máximo que había sobre la Catedral Vieja que se hubiera podido ver en los archivos. Esperamos en breve poder sacar una publicación que aclare ese tema tan mítico de la Catedral Vieja, dónde está, cómo era y qué sucedía. Eso está muy bien. Esperemos que tarde poco. Y nada, pues para despedir, deciros que tenemos un edificio, una ciudad única por la traza, y tenemos un edificio único, la catedral, con unas singularidades que, tanto arquitectónicas como artísticas, que la hacen un edificio a estudiar, pero a estudiar desde unos parámetros no solamente eurocentristas como se ha hecho siempre, sino que deberíamos de mirarla como un edificio mesoamericano. Igual que se estudian con parámetros prehispánicos las maravillas que nos han llegado de antes. Hay que mirar, investigar, todavía queda mucho por investigar sobre este edificio, mucho por decir y mucho por decir de Puebla, porque Puebla, su zócalo y la catedral es uno. Y como decía Carlos Borromeo en su Ajuar eclesiástico, uno de los grandes de Trento, el obispo junto con un maestro mayor, con un arquitecto, son los que tienen que definir un edificio y los que tienen que definir dónde se pone y cómo se hace. Aquí en Puebla
tuvimos ese condicionante, no con un obispo, sino con el deán de La Plata y con Francisco Becerra. Y eso se ha demostrado en que se hizo donde dijo el Cabildo, donde marcó los cimientos, se levantó, como dijo el arquitecto, y se continuó hasta el final. Pues única es la Catedral de Puebla y único es este libro, que es una joya, que es de nuestro invitado de hoy. Lo encontramos en la casa del deán, ¿correcto? Lo encontramos también en Profética, que es nuestro patrocinador. Profética, que es uno de los nuestro editores junto con editor con y además patrocinador de Puebla, de Nuestros Amores, y por supuesto en una coedición con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo creo que nada es casualidad. No, entonces, todos estamos juntos aquí en la misma mesa. Todos estamos aquí y bueno, único también es el invitado que tenemos hoy, Guillermo. ¿Tú qué piensas? No, de verdad, un privilegio, un honor habernos empapado y conocido de todo tu trayecto y el bagaje que tienes cultural alrededor de algo que es importantísimo para todos. Digo, creo que si pudieses definir a Puebla con una sola construcción sería la catedral, en mi parecer. Y pues poblanos, dense una vuelta, hombre. No nada más es ir a comer molotes, churros y tomar pasitas a la zona. Si no, vayan a conocer y empápense también, sientan esta que es su catedral, como la sentimos propia, y pues preparémonos porque ya a la vuelta de la esquina está la celebración de los 500 años, doctor. Esa es tu tesis doctoral hecha libro, ¿correcto? Bueno, es una parte de ella porque la tesis doctoral nada más y nada menos que fueron 1575 páginas. Por eso siempre dicen, porque a mí tuve la gran fortuna también de hacer tesis doctoral y dicen que las tesis doctorales son más pesadas que una birria a las 8 de la noche. Entonces... Para ti, para una fabada. Y muy difícil de quitárselas de encima cuando se empieza con ellas. Te lo tienen que decir los de alrededor, ya. Bueno, no quisiera que se acabara este programa, pero bueno, gran inicio y gran augurio para esta cuarta temporada por haber tenido aquí a nuestro amigo el doctor Molero. Invitado de lujo para abrir la temporada. Invitado de lujo y al que queremos comprometer que en algún momento nos venga a platicar nuevamente de algunos y otros temas que también maneja y conoce. Pero por lo pronto, darte las gracias y gracias a todos por acompañarnos a este episodio 1 de la temporada 4 y por supuesto a nuestros patrocinadores, a la BUAP, a la Café Don Justo, quien nos tiene aquí. Está buenísimo el café. Buenísimo, por favor pruébenlo. A Colección Toyán Choloyán, ya lo dije bien. A Residencias Estudiantes Camet, 7 Jaguar sombreros de autor. La Nueva España de Puebla, tradicionalísima, Profética, que aquí también nos regala su presencia con este maravilloso libro. A Introspecta, Centro de Aprendizaje, El Mural de los Poblanos, Soho Estudio y HB Estudio. No dejen de seguirnos en YouTube, en Spotify, en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Puebla de Nuestros Amores. Y finalmente, para despedir esto, ¿qué te parece, doctor, si lo despedimos con la voz de Urbano de Loya? Me parece perfecto. Gracias. Gracias. Gracias a todos. A vosotros. Venga, cuarta y quinta temporada, venga. Llámese como se llame, habítela quien la habite, esta plaza pública, plaza de armas, plaza mayor, plaza de la Constitución, parque central u oriental Zócalo, es el nervio, la vena aorta, el cable que electriza a la ciudad, un cimiento inconmovible de tradición y de historia, en que reposa y reposará Puebla.